Kurt Cobain. Kurt Cobain nació el 20 de febrero de 1967 como espejo magnético blanco de arquetipo El Yogi. Y muere un 5 de abril del 94. Tierra resonante roja, y su suma entre muerte y nacimiento da Águila Galáctica Azul 255 de la onda encantada de la estrella. Vamos con su firma galáctica para partir sincronizándonos con este artista. Vamos con Kurt Cobain, ¿no? Este líder del Nirvana y ícono del grunge. Del grunge. Es el 518 espejo magnético blanco. Sí. Y su afirmación galáctica es: unifico con el fin de reflejar, atrayendo el orden, sello la matriz del sinfín, con el tono magnético del propósito, me guía mi propio poder duplicado, sé que el poder espejo. del orden, ¿no? Del orden. Sinfín. Exacto. Y su oráculo de este espejo magnético tiene como análogo el Kin 1, dragón magnético. Tiene como guía su propio Kin 118. Tiene como antípoda la estrella magnética 248. Sí. Y como oculto a la noche cósmica, que es el Kin 143. El 143. Y tiene como Cicrono el 156, que es Guerrero Cósmico Amarillo. Que ahí mira. les voy a contar también cómo es para mí esta cuestión, porque es mi kin. Nace en un año luna cósmica. Exacto, en un Cilio 14 de la luna galáctica, el 20 de febrero. Partamos, pues, Seba. Cuéntame tú, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de Kurt Cobain? ¿Tú escuchaste Nirvana en tu época o no? Nosotros somos de la época del 90 de escuchar rock. Sí. Esta cuestión el 94, cuando murió, como que agarró un nuevo aire en Nirvana. Sí. A mí la verdad que me gusta mucho el grunge. Ya. Me siento mucho más granchero que cualquier otro estilo. de hecho. ¿En serio? Sí, o sea, escucháis Pearl Jam, Alice in Chains, toda la gama. Principalmente Alice in Chains y Soundgarden son mis grupos. Sí. Bueno, el grunge, el camino hacia el suicidio, pues bueno, ten cuidado. Sí, no, sí, tiene que ver con algo generacional, yo creo. Es Si es algo de los 90. Yo creo que muchos de nuestra época escucharon también Nirvana, Pearl Jam. Claro, yo era de Nirvana y Pearl Jam. Sí, esa era a mí mi me grupo. gusta ahí Soundgarden. Sí. Después cuando Chris Cornell. Chris Sí, Cornell por para mí es supuesto. un referente. Así que claro, Nirvana es bueno, bien conocido por todos. También es de una trayectoria más o menos corta, como lo veíamos en... Es del grupo de los 27, lo que se llama el grupo que mueren a los 27 años. Que ya revisamos en el capítulo anterior a Jimi Hendrix. Y Janis Joplin es la otra que está ahí. Y la Amy Winehouse. Claro. Esos son el grupito. A Amy hay que hacerla, Sí. Amy Winehouse. Ella es, creo que... Enlazadora. Enlazadora o semilla. Parece, Bueno, ahí parece vamos a que revisarla, sí. porque Amy también tiene buena historia. Y bueno, lo que más me sorprendió de este personaje es su cualidad con vincular con su antípoda, ¿no? Ya. Esta cualidad del espejo que refleja el orden de lo que acontece, de lo que está ocurriendo, y de cómo tiene que, digamos, encontrar la forma de expresar su arte, y de cómo este sello de la estrella lo acompañó sobre todo en el primer comienzo de su vida musical. A ver, cuéntanos de eso, ya que estudiaste esa sincronía. Bueno, parte a los 14 años, después de una infancia donde sus padres se separaron y tuvo como muchos problemas para adaptarse, primero con la mamá, después se cambió con el papá, pero encuentra en la música como un refugio. Sí. Y a los 14 años le regalan una guitarra en el cual está transitando la estrella lunar. O sea, Claro. ya como que encuentras ese desafío de poder expresar a través de la música, a través del arte de la música, como que todo lo que al final se grafica en el grunge, ¿no? Que es como un periodo de tiempo al final de la generación X. Por eso se considera como uno de los grandes íconos de una generación X que va desde los años 65 al 81. Claro. Más o menos eso es lo que dice la estadística. Claro, donde ya, digamos, la época se va diferenciando ya de lo que fueron la época posguerra. Claro. y este sueño americano del modelo de familia, y poco a poco ya empieza a haber esta generación donde los padres, tanto la mujer como el hombre, son bien independientes, por ende hay también muchas rupturas, ¿no? Exacto. La mujer tiene el poder también para
para ser autónoma, no depende de un marido y eso trae también independencia tanto para ambos padres y separaciones también. En la época donde la separación se empieza a ser conocida, ¿cachai? Claro. En esa época, por ejemplo, mis papás se separaron cuando yo en el 92 tenía 10 años claro. y yo era raro ya. ¿Cachai? Yo dentro de mi curso era el único que tenía papás separados y mi papá viene de una familia que se separó cuando él tenía 10 años, en el 66. Mira. Eso sí que era raro. Eso era raro, claro. ¿Cachai? Entonces él como que le costó mucho ese proceso lo relata, de también compararse con este orden. Mucho claro. Del espejo, él decía como, ¿por qué yo no tengo el mismo molde del resto, ¿no? Como si fuera normal. Claro. Ahora yo creo que con el tiempo uno ya entiende que eso fue un proceso muy social, muy de cada época, pero él lo graficó más en su etapa adolescente, ¿no? Donde gran parte de sus canciones eran de crítica, claro. De expresar también un desorden. Sí, exactamente eso, de las cosas que son injusticias, las cosas que son como disruptivas. Tiene canciones sobre violación, tiene canciones sobre que él es violador. Polly es una canción de que él actúa como violador, tiene una canción que se llama Rape Me, que se llama Viólame. Claro. Son como bastante duras, pero con el fin de... Lo que yo entendía de la época de las letras de Kurt Cobain es que él trataba a través de sus líricas tocar temas que no eran comúnmente hablados. Claro, demostrarlo a través de un arte que es la música. Hoy día probablemente no hubiesen sido aceptados. O sea, hoy día sacáis una canción que se llama Rape Me y no te la tocan en la radio en ninguna parte. De hecho, le pasó, ¿no? Le pasó. Que tuvo que cambiar el nombre de la canción para que pueda... Pero hoy día te hubiesen bloqueado, no habría llegado a las disqueras, ¿cachai? Claro. Y sin duda, ellos tampoco se consideraban grunge. Nosotros lo consideramos grunge porque somos auditores y los catalogamos dentro de por así decirlo, dentro de una esfera, ¿cachai? Claro. Pero ellos nunca se consideraron grunge, nunca inventaron nada, ellos eran un punk rock. Eso era lo que se consideraba Nirvana en sí. Sí, después en el tiempo se le catalogó por lo que impulsó, no solamente como Nirvana, sino que él ayudó a posicionar a los otros grupos que hemos comentado, como Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, en el estilo musical que caracterizó a los 90 como un rock, yo creo, más alternativo. O sea, el rock alternativo. Sí, después del grunge surgieron otros grandes grupos que no fueron propiamente tal grunge, pero sí se les pasó a llamar alternativo, ¿no? Como Radiohead, después algo más experimental. El proceso en donde el rock agarra un nuevo aire, ¿cachai? Y hay fusiones de estilo. Claro. Y generalmente el grunge... Por eso te decía, porque nosotros somos del grunge, somos de una generación catalogada más o menos como depresiva, ya que Chris Cornell como Kurt Cobain se hayan suicidado, muestran un poco el proceso depresivo de cantar este tipo de canciones, ¿cachai? Sí. Y de meterse en este tipo de música que es como oscura y que representa una sociedad. Hoy día tú le mostrás algo a Nirvana a una persona de la generación de ahora y lo encuentra depresivo, sí, ¿cachai? Tiene ese lado. Pero por el otro, sí encuentro que el Kurt Cobain, en este sentido que lo hablábamos, creo que en Cronomancia 8, Cronomancia 9, es que los espejos tienden a ser retraídos, ¿cachai? Y lo que a él le pasó en su historia es que tuvo una explosión muy grande y muy rápida y se sintió muy expuesto. Claro. Y, por ejemplo, no sé, pues me pasaba que de repente se ponían, todo el mundo quería que tocaran Smell Like Teen Spirit, que era su hit, y lo partían tocando, y tocaban el refrito, y cantaban otra canción. Sí. Y no cantaban la canción y todo, así como, no, pero ¿cómo? Es que no quiero seguir cantando esa canción, no quiero que me reconozcan. Claro, odiaban sus propios temas al final, los más populares, ¿no? Y claro, y en el fondo, si tú te vas a la discografía, Nevermind, que es su disco más famoso, que en el fondo es el disco más famoso y lleva a ser famoso todos sus discos anteriores, porque todo el mundo empieza a cachar de dónde venían, ¿te fijáis? Pero después tiene tanta fama y él cree que el mensaje de Nevermind no fue transmitido, entonces saca un inútero, que el inútero sale a la venta como número 1 en Billboard, saca a Guns N' Roses y a Michael Jackson del número 1 de Billboard, se posiciona como el número 1, pero no alcanza el éxito. Siendo que en ese, aunque Heart Shaped Box, que es como la canción más conocida de ese disco,
al final tiene el problema de que tiene que cambiar lo que tú decías, tiene que cambiar la carátula, tiene que cambiar los nombres de las canciones, tiene que cambiar todo el concepto que tenía, Claro. porque estaba siendo mal entendido. Sí. Y eso lo lleva a tener una historia de vida compleja. Sí. Tengo bueno, él a los 14 años ya empieza a tocar guitarra y ya en el año 85 que digamos comienza como a formar un grupo que se llama Fecal Matter. Sí. Y él está transitando ya estrella rítmica. O sea, como que empieza ya como esta organización de su estilo musical, Claro. estas influencias medias punk. Claro. Y básicamente es la base que después construye para presentarle este estilo musical a quien va a ser como el bajista de Claro. Nirvana y es el gran dúo, ¿no? Que es Chris Novoselic. Claro, mira, ahí antes de Chris, ellos tenían un amigo en común. O sea, hay un tipo que se llama Buzz Osborne, como Ozzy Osbourne, pero Buzz, que era bajista y que tenía un grupo que se llamaba The Melvins. Claro. Y él era bajista y era especialista en punk. O sea, y ese es el primer acercamiento que él tiene con los Melvins, que es donde él trata de ponerse como guitarrista, pero no le va muy bien, pero sí considera a Buzz Osborne como un maestro. Y Buzz Osborne, como bajista, le presenta a Chris Novoselic como bajista, y ahí parten los dos hablando. Y Chris Novoselic tiene como king el caminante rítmico, y juntos hacen un mono 7, que es de la onda encantada de la serpiente, que es la que vimos el capítulo pasado, Claro. y el king 111, que también es un número importante porque son 3 unos juntos. Sí. Y ahí parte como la primera historia de Nirvana, donde, claro, este Buzz Osborne hace de link, ¿cachai? Claro. Entre uno y otro, lo junta. Kurt Cobain, en una época en donde estaba con el tema de la separación que tú bien comentaste anteriormente, se va a vivir para allá a la casa de Chris Novoselic, y ahí parten los primeros jam sessions de Nirvana en general. Sí, de hecho le costó convencerlo. Sí, le mostró estos audios que tenía de lo que había hecho anteriormente y con el tiempo ya como que se definió y quisieron ya como encontrar un baterista para consolidarse como banda. Claro. Y ahí es donde llega el primer baterista, que es Chad Channing. Chad Channing, sí. Espejo resonante. Que es un espejo resonante que encontré que, bueno, estuvo poco tiempo porque ahí como que parece que no había mucha afinidad con él. Claro. Sobre todo viniendo de Kurt Cobain, que era yo creo que el que estaba como comandando la banda. Que puede ser, entre paréntesis, como la lectura de otro espejo dentro del equipo. Sí. ¿Cachai? Era otro espejo más. Lo vimos con John Lennon. Que en los Beatles eran todos sellos distintos, Claro. y generaron como algo, pero nunca se chocan dos, y generalmente los grupos pasa eso, no son grupos que tengan el mismo sello, ¿cachai? Aparte que con la incorporación de Chris, ¿cómo se llama? De Chad Channing. Entre los tres hacen luna magnética. Ya. Así que yo creo que ahí fue un proceso de purificación. Claro. Hasta que vino el segundo baterista, que ya es como el más conocido, después Claro. sobre todo como imagen, ¿cierto? Ya y como con los últimos 2 discos, que es David Grohl. Claro, Dave Grohl. Que él es mono eléctrico, ¿no? Es mono Es mono entonado. Sí. Y bueno, mono entonado llega con esta pareja mono Claro. resonante y hacen Viento Cristal, Claro. que también es de la onda encantada el mono. Entonces Claro. ya como que estos tres, digamos, como que se afinan en jugar, yo creo, con este estilo, en producir música y les va bien, ¿no? Ahí alcanzan el hit. Claro. Con este disco Nevermind y ascienden muy rápido, ¿no? Lo que tú decías, y es Claro. de que pasan a la fama en muy poco tiempo. Yo tuve la oportunidad, a mí Dave Grohl me gusta mucho porque después hace un grupo que se llama los Foo Fighters. Es más, creo que lo discutimos cuando él en el mono entonado, si lo veíamos o no lo veíamos, Sí. y quedó fuera en esa oportunidad. Pero en una entrevista que yo vi de Dave Grohl, en el fondo él lo que hablaba sobre Nirvana es sobre la química. Cómo él no podía creer que la química que tenían, que se podían pasar en un garage tocando y repitiendo, y la perfección que buscaba Kurt Cobain, que es algo que no se habla mucho. Es como
propio del espejo, ¿no? Es propio del espejo, pero nosotros lo vemos como espejo, pero para la gente en general, cuando le preguntaban cómo era Kurt Cobain, puta, la gente no cacha mucho que lo perfeccionista que él era, claro, y que él era muy fanático de los Beatles también. ¿Cachai? Entonces, este juego como armónico pop. Entonces, él, dentro de su cabeza, lo que quería hacer era cómo hacer el rock y el punk más armónico para que la gente de manera subliminal le entregaran las armonías y las melodías, pero con un grito, claro, desesperado por dentro, que es mucho lo que hace después Linkin Park. Linkin Park también hace mucho de eso, de que a través de música gritada, por decirlo de una manera, venga con melodías y armónicas, claro, cosas que sean más consumibles. Y así tú tenés Lithium, Smell Like Teen Spirit, no sé, pues Polly, que son como los hits del Nevermind, que son canciones que hablan de temas súper fuertes, súper duros, pero que armónicamente suenan súper bien, ¿cachai? Claro. Tengo que cuando arman el Bleach, el primer álbum. Claro, que se lograron con Chad Channing, eso no lo dijimos, que el primer álbum lograron con baterista como Chad Channing, sí. Y ese lo hace transitando Estrella Planetaria. Estrella Planetaria, sí. O sea, como que ahí le da la perfección, el tono planetario, el tono 10, el de producir, de perfeccionar y de manifestar. Así que ahí como que encuentra el estilo. Claro. Encuentra ese estilo que después Nevermind se consolida como una referencia grunge. No, la base del grunge, el disco de referencia, es lo que se llamó grunge, es lo que está en el Nevermind. Claro. Y muchos dicen que fue lo que terminó con la era del rock ochentero, o sea, claro, como ahí fue el punto ya de cambio, de inflexión. Y que también tiene, bueno, eso lo podríamos analizar como la onda encantada también del espejo, que va a spin y contra spin. Entonces, terminando la onda del espejo, se termina una historia y parte la historia hacia el otro lado o una nueva historia en otra dirección. Y mira, el mono que habíamos visto que estaba tan reflejado en Nirvana. Claro, que es la onda encantada del mono, que es la siguiente. Que es la siguiente, exacto, que el otro entonces el otro spin. Tiene mucho sentido esa reflexión. Claro. A mí lo que me impresiona de Nirvana, independiente que yo fui un guitarrista, me sabía todos los acordes de Nirvana. Me acuerdo que me compré en Viña había una tienda que se llamaba Black Box, que era como esta tienda metal, que partió trayendo música grunge y vendían los cancionarios. Y me acuerdo que el del Nevermind, el del Unplugged, estaban todos. A mí yo conocí a Nirvana justo en el año 94 debido a la muerte de Kurt Cobain. Yo me entero de Nirvana el día de la muerte de Kurt Cobain. ¿Cachai? Porque un amigo que era fanático me dice, bueno, se murió Kurt Cobain, se suicidó, y ¿qué esta cuestión muestra? Mira, oye, escúchalo. Y partí escuchando Nirvana en esa época, ¿cachai? Imagínate, sabiendo que venía de un suicidio. Entonces, claro, y en una época donde mis papás estaban separados y me acompañó mucho. Y como eran música de rasgueos fáciles, tú podías sacarla en guitarra sin ningún problema. Las canciones, no sé, pues como incluso los rasgueos de Smell Like Teen Spirit es súper básico, ¿cachai? Y a mí lo que me impresionaba de Kurt Cobain era el tono de voz con el que cantaba, que era como hipnotizante, que era lo que yo creo que era como esa voz rasgada, como bien fumada, ¿cachai? Como bien única. Claro. Que hacía que sonara todo distinto, que sonara todo como orgánico. Independiente de lo eléctrico que podría tener la guitarra, el orgánico del conjunto. Sí. Y lo otro que me fascinaba de Nirvana en general, y principalmente en el Nevermind y en contraste con el MTV Unplugged, es que me gustaba mucho la forma de tocar la batería de Dave Grohl. Yo encontraba que lo que diferenciaba o lo que hacía de Nirvana un grupo superior a Pearl Jam o a Alice in Chains o como tú decías, era la batería. Era la energía y era claro, después con el tiempo me di cuenta que había un mono entonado ahí marcando el ritmo, ¿cachai? Claro. Y que después se transforma este mono en otra cosa. Sí. Y el mono hay que recordar que qué relación tiene con la estrella, ¿no? Con la estrella es el análogo. Sí, claro, son análogos. Sí, también tengo que cuando está transitando su antípoda perfecto, o sea, a los 26 años más o menos, como espejo magnético, sí, cuando está en estrella magnética, sí, él ya hace el inútero. Claro.
Que es el último álbum. Y el Inútero, él ya también había sido padre. O sea, estaba como comenzando una relación con la Courtney Love. O sea, ya llevaban igual, pero se casaron porque también estaba embarazada. Y fue una relación súper conflictiva. Sí. O sea, como que le perdieron la custodia de su hijo en un momento. O sea, fue una historia así más bien compleja. Sí. Justo en su kin de tránsito antípoda, sí, o sea, pero también lidiando con el éxito. Entonces, creo que le puso Inútero a este disco como precisamente por ese periodo que le estaba tocando, de asumir la paternidad, de asumir responsabilidades. Lo encontré interesante que haya sido justo en su Kin 26. En su Kin 26. También tengo que Courtney Love es viento. Eso te iba a preguntar, ¿viento cuánto? Es viento resonante de la onda encantada del sol. No. Viento resonante son dos más. Del guerrero. Del guerrero, claro. Del guerrero. Y la hija también es viento. Ah, perfecto. Pero viento planetario. Ya, perfecto. Del mono. Pero no, entre Courtney hacen sol. Hacen sol galáctico. Sol galáctico, sí, claro. Sol galáctico. Que es el kin de Pakal Botán. Uh-huh. Sí, me había acordado, esto no lo tenía notado, pero me acordaba que entre ellos dos hacían un kin conocido. Bueno, para mí, como te decía, en el 94 conocí a Nirvana, lo escuché todo el colegio. Después, claro, me cambié a otro, pero durante varios años saqué varias guitarras. En esa época tenía un mejor amigo que es Demian, y Demian, su ídolo siempre fue Kurt Cobain por la forma en cómo vivió. Y después cuando yo descubrí que su ciclón era guerrero cósmico, porque el guerrero cósmico es un día, pues el 20 de febrero. ¿Cachai? Solo el 20 de febrero. Y esa conexión, la conexión que uno tiene con ciertos ídolos, también yo los invito a buscar, porque de repente no es de primera... no sé si te conté en Cronomancia alguna vez la relación que yo tenía con el 203. A ver, ¿no? ¿No te acordáis? ¿Qué noche? Noche galáctica. Con mi señora. Sí. Que yo seguía cuando era chico, tenía póster de la Claudia Schiffer. Ah, ya. ¿Te acordáis? Sí, me acuerdo. No sé si los primeros capítulos, parece. Los primeros capítulos. Y tenía póster de la Claudia Schiffer y a mí me gustaba. Ese era como el prototipo de mujer que me gustaba a mí cuando era chico. Y después con los años, cuando descubrí los kin, empecé a sacar los kin y la Claudia Schiffer era, ¿cómo se llama? Noche Galáctica. Mira, Noche y terminé Galáctica. Casándome con la Anita, que es Noche Galáctica. Entonces, en el fondo, me casé con la Claudia Schiffer. Claro. Y lo mismo que digo acá ahora con Kurt Cobain. En el fondo, yo crecí escuchando Kurt Cobain y en el fondo me di cuenta que en el Cicrono estaba mi código. Claro. Y que en el fondo tenía un mensaje que decirme para mí en ese minuto, que era como un acompañante. En un momento en mi vida en donde mi cuestionamiento principal era... ¿Por qué mis papás están separados y todos los demás de mis compañeros no? Pues te acompañan esa... Y tú veis la historia de Cobain que viene de papás separados y que etcétera, etcétera. Claro, y aparte este estilo musical de alguna forma ayuda a canalizar el sentimiento de una generación entera. O sea, claro. Para mí, Alice in Chains y Soundgarden, que fueron los que más escuché, ayudaban a canalizar esa etapa adolescente, claro. De cambios... propio de nuestra generación también. Aparte, es justo la generación donde se comienza a introducir la tecnología, claro. Ya, los videojuegos, los computadores, todo, así que... Bueno, el 94 es el descubrimiento del telectonón. Mira. Así hacemos una analogía directa con la ley del tiempo. Claro, está pasando la profecía paralela a lo que está sucediendo, ¿cachai? Mira. Y hay que acordarse que él es de Seattle. Que es la cuna del grunge. Y a mí hay algo que me llamó bastante la atención, que es que él es de la ciudad de Aberdeen. ¿Ya? Y Aberdeen, cuando me metí así como a ver dónde quedaba, claro, así... Para geolocalizar. Sí, noté que debajo del letrero que dice Bienvenido a Aberdeen, aparece Come As You Are. La canción, claro. Una de las canciones, que no sé, me parece que es del Nevermind. No, es del Nevermind, sí, claro. Nevermind. Come As You Are, que es como ven como eres, ¿no? Claro. Y que esa canción fue lanzada un mago espectral. Ya. De la onda encantada la semilla. De la onda encantada la semilla. Y yo creo que es muy propio eso de la vestimenta del grunge. No sé si te acordáis de cuál era la vestimenta del grunge. Que era... esas poleras que son como rayadas así, como todas rotas, ¿cachai? Y esta camisa de cuadrillos. La camisa, como claro. esta
camisa casi como de leñador de la costa oeste. Sí, sí, sí. Camisa abierta y una polera debajo, Sí, sí, que sí. fue un estilo, Típico, de hecho. el estilo grunge. Fue un estilo noventero también Sí, acá. noventero. Muy propio de esto de ven como eres, vístete Claro. Bueno, como sea, ¿no? Yo Como eres. para mí esa cuestión de la vestimenta, yo me visto con lo que encuentro limpio en Yo, mientras sea funcional, bueno, bien. no sé si es cardinal esa weá Yo o no. prefiero la funcionalidad No. que lo estético. Bueno, a mí para el tema de mis trabajos, yo terminé porque cuando yo me metía con camisa y con pantalón Dockers, me sentía empaquetado. Sí. Ese para mí fue una de las cosas que gané. Sí. Y hay algo una vez que escuché que es muy sabio, que dice, la corbata es un nudo en la garganta. Claro. Algo muy profundo. Está diciendo. Y también tengo que en el año 2005, en Aberdeen, le hicieron un homenaje a Kurt Cobain. ¿Ya? Y si seguimos el orden sincrónico de qué año estaría transitando en el 2005, calza justo con su estrella cósmica. Perfecto. O sea, como que trasciende ya su vida como artista, dándole este reconocimiento en su ciudad natal. Mira. Sí, y la estrella cósmica del King 208, el último escalón de Merlín hacia el Castillo Verde. Entonces también tiene... Antes del robo del tiempo, ¿no? Oye, y mira, y justo uno antes de la luna magnética que dijiste tú que era con el otro baterista. Claro. Sí, uno antes de eso. Sí. Bueno, mira, yo tengo acá unas frases de Kurt Cobain, que son frases conocidas, las voy a decir porque en el fondo son conocidas. Si se ríen de ti porque eres diferente, ríete de ellos porque son todos iguales. Uh-huh. Que eso para mí es base de la filosofía kurkubiana. Uh-huh. Desear ser otra persona es un desperdicio de la persona que eres. ¿Cachai? Y esto lo decía al final de su vida. Decía, a veces siento que la gente querría que me muriera para que así se cumpliera con la historia clásica del rock. En el fondo, claro, les dio a las personas lo que estaban buscando. Porque en el fondo el grunge, independiente de ser de marcar a un tipo de persona de la época, en el fondo es la disconformidad con la vida. Claro. ¿Cachai? Es como la gente se siente en un estado depresivo, es música depresiva para depresivos, ¿cachai? Claro. Y si el ícono no termina muriendo como muere, la música no hubiese sido tan trascendental como fue, ¿cachai? Es decir, podríamos decir que no es lo mismo, pero él muere para que nosotros entendiéramos que la depresión no es el camino. Si tú analizáis la vida de Kurt Cobain en base a sus adicciones, el tipo no tiene una vida ejemplar. En ningún caso, tú mismo lo dijiste. Le quitan a su hijo, la Courtney Love también era adicta a la heroína. Adicción a la heroína en plena paternidad. Era sí, como una cosa es complicado, ¿cachai? Y eso no tiene nada que ver con lo que uno busca en una persona. Pero cuando tú hablas de estrellas, ¿cachai? De personas que están expuestas, y más cuando son como por ejemplo espejos que en el fondo tienen que resguardar el orden, lo que reflejan es desorden, porque la gente lo que en esa época quería era salir del establishment, era salir de lo, por eso el come as you are, vístete como quieres, ¿cachai? Haz lo que tú quieres, de ahí viene un poco la filosofía. Sí. Y este mundo de Nirvana que trasciende hasta el día de hoy, o sea... Sí, es conocidísimo. Es conocidísimo, ¿cachai? Todavía suena en la radio algunas canciones. Y la trascendencia también de Dave Grohl como músico también muestra mucho de la calidad de músicos que estaban metidos. Sí. A mí en una de las entrevistas de Dave Grohl, el tipo decía que el Nevermind, las canciones estaban grabadas en una toma. No fueron grabadas, no fue el disco completo grabado en un día, pero como tenían un corto presupuesto, ellos lo que hacían era grababan canciones por día. Entonces tenían 13 días para grabar. Ese era el presupuesto. Entonces lo que hacían, separaban los días como por 5 días de diferencia y estaban todo el día cantando la canción, y llegaban como arriba de la pelota y cuando ya hay que grabar, una toma, quedó. ¿Cachai? Y eso también le da un sonido orgánico. Independiente que el sonido del Nevermind está súper procesado, ha sido remasterizado varias veces, pero sí captura esa esencia, Juan, de la toma única, ¿cachai? Que yo encuentro que es genial. Sí, también tengo que... también uno de sus momentos así como más épicos es el Unplugged, claro. El MTV Unplugged, que, bueno, fue un éxito
Y el día de la grabación fue Tormenta Cristal. Tormenta Cristal, el Sí. 259. Claro, o sea, ya terminando el Cantar Estrella. El Solkin, claro, con el propósito de Estrella, que era básicamente el kin de tránsito de Cobain, ¿no? Ya estaba en Estrella Magnética y termina grabando el Unplugged en la Tormenta Cristal, de esa misma onda encantada. Así que, de cierta forma, el Unplugged en esa época como comenzó a expandirse a todas las bandas. O sea, ese fue el más famoso de todos. Yo creo que hasta el día de hoy es el más famoso. Sigue siendo uno de los mejores Unplugged, a pesar de que no fue... No fue Unplugged, claro. Fue plagiado. Tuvo unos plugs. Tuvo plugs, sí. Sí. No, pero yo creo que el nivel musical, aparte, no tocan puras canciones de Nirvana, tienen homenaje a otros grupos. Hace mucho homenaje. Y canciones que en el fondo tú veías hasta hay como extended, en donde el tipo ya entre canción y canción fumando, ¿cachai? Así como queriendo hacer algo y después no hacerlo. Es como bien especial, ¿cachai? Sí. Pero sí, el Unplugged fue un disco que fue tan famoso, quizás no en ventas, pero sí reconocido como uno de los mejores Unplugged de la época. Y claro, y fue en los últimos días, porque después del Unplugged, un par de meses o un año después, creo que fallece. Se suicida, ¿cachai? Sí. Es más, una de las cosas que también me impresionó es que le dan como fecha, y esto es un tema como... Conspiranoico. No conspiranoico, no me voy por ese lado, sino que sale en su fecha de muerte 5 de abril del 94, pero con una C. ¿Cachai? Y dije, ¿qué significa esto? No lo he visto nunca. Hemos visto significa el certificado. El certificado sale ese día porque lo encuentran el 8 de abril. Claro, y dice que probablemente se suicidó el 5 de abril. Entonces tampoco tenemos una fecha de muerte certera. No es que se murió en el día y lo descubrió en el día, sino que descubrió en el cuerpo días después. ¿Cachai? Claro. Y siguiendo esa cuestión, él, claro, muere en una tierra resonante, que es de la onda encantada del mono. O sea, hace alusión a lo que estábamos hablando recién con el mono. Y en la suma de la muerte con el nacimiento dan Águila Galáctica, que es de la estrella. De nuevo la estrella ahí. La estrella. Exactamente. No, todo un personaje Kurt Todo un personaje de Kurt Cobain. Pero bueno, eso es lo que le pasa a los de los 27. No entrar mucho en las drogas porque ahí se caga. Pero claro, trascienden la muerte. Ahora, la vida de él no era muy buena. Cuando lo que yo me he dado cuenta de las entrevistas, los documentales que hay registro y las películas que hay al respecto, la vida de Kurt Cobain no era nada de envidiable. O sea, el tipo sufría un montón. Tenía un dolor estomacal que lo tuvo toda la vida. Tuvo que cancelar conciertos por estos problemas. Y después era porque el weón, claro, se droga y comía en diferentes partes del mundo y era delicado de guata y tenía que viajar y qué así, ¿cachai? Pero bueno, ¿te parece que pasemos al siguiente artista? ¿O te queda algo por ahí, no? No, pasemos.